Cultura de inocuidad alimentaria. Estoy segura que esto ya lo has escuchado muchísimo, que todos leemos mucho sobre este tema, pero que es realmente información que nos llega un poco con cuentagotas, que está muy atomizada y que no sabemos muy bien qué es lo que pretendemos, ¿no? O qué es lo que esperamos de la cultura en inocuidad alimentaria. Aquí en este podcast vamos a intentar aglutinar, vamos a condensar toda esta información en este episodio para que podamos entender cuáles son realmente los beneficios de tener una buena cultura, por así decirlo, de seguridad alimentaria implantada. Vamos a ver cómo conseguirlo, qué dificultades vamos a encontrar y las consecuencias que tendría el no tener implantada una cultura. Así que vamos a ello. Yo soy Marife Montes y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 6 de mi podcast sobre seguridad alimentaria, donde hablamos de herramientas, trucos, consejos, requisitos y mucho más para sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria, siempre basado en normas como BRC, IFS o FSC 22000. Suscríbete a este podcast desde tu reproductor habitual o desde mi página web marifemontes.com, donde además vas a encontrar los apuntes de este episodio. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es cultura, ¿vale? Según el GFSI, ¿vale? Vamos a partir, digamos, de la definición oficial. ¿Qué nos dice? ¿Vale? El GFSI nos dice, la cultura es, o va a ser, los valores, creencias y normas compartidas que afectan a la mentalidad y al comportamiento hacia la inocuidad alimentaria a través de la organización, ¿vale? He leído, ¿vale? Porque tengo que leerlo para acordarme bien de todo esto, te lo vuelvo a leer. Valores, creencias, normas compartidas que afectan a la mentalidad y al comportamiento hacia la inocuidad alimentaria a través y más allá de la organización. Ahora ya que te lo he leído, voy a ir desglosando esta definición. Porque no habla de valores compartidos. ¿Esto qué? Bueno, pues que tengamos claro cuáles son los principios fundamentales en los que nos vamos a guiar para tomar determinadas acciones o decisiones, ¿vale? Dentro de la industria, ¿vale? Con respecto, por supuesto, a la inocuidad alimentaria. Esos son los valores compartidos, esos principios fundamentales por los que nos vamos a guiar. Creencias compartidas. Pues aquí será todas estas percepciones o entendimientos comunes que tengamos en nuestra industria y que le demos la importancia adecuada para así gestionar todos los peligros. ¿Qué serían las normas compartidas? Bueno, pues esas expectativas o esas reglas que muchas veces son reglas no escritas, donde nos van a determinar qué comportamiento sería aceptable o cuál no respecto a la inocuidad. Nos habla también de mentalidad y de comportamiento. Pues, por supuesto, será la forma en la que nosotros esos valores o esas creencias van a afectar a esta actitud, ¿vale? Y a estas acciones dentro de las personas, ¿vale? Con respecto a la inocuidad. Y cuando nos habla de a lo largo de la organización, pues nos habla de que la cultura no se limita solo al área de producción, sino que tiene que estar a lo largo de todo ese nivel de la organización, todos los niveles, ¿vale? Incluso vamos a hablar de partes externas, de subcontratas, de proveedores y de clientes, ¿por qué no, ¿vale? Nuestra cultura tiene que romper fronteras, ¿vale? Y tiene que ser una cadena indivisible a lo largo de toda esta cadena de producción. Ya hemos visto, bueno, pues que el GFSI pues nos enfatiza bastante cómo desarrollar esta cultura, pues que sea una cultura sólida, que es necesario que la alta dirección se comprometa y que promueva estos valores, estas creencias, estas normas, ¿vale? Tienen que emanar de esta dirección, ¿vale? Por supuesto, tiene que ser evaluada y mejorada continuamente, siempre lo recordamos en estos podcasts, para asegurar que todos los miembros que forman parte de la organización mantengan el mismo enfoque constante en la inocuidad alimentaria. Pero no solo el GFSI, ¿vale? Sino que normas de las que hablamos aquí en este podcast sobre BRC, IFS o FSC 22000 tienen requisitos muy específicos de cómo implantar una cultura sólida en nuestro sistema de seguridad alimentaria. Pero además también te digo, tenemos legislación europea desde hace ya un par de años donde nos dice que toda industria alimentaria es obligatorio que disponga de cultura en seguridad alimentaria. Y bueno, pues es un requisito que observo que realmente ya está mucho más trabajado, pero que, bueno, pues sí es verdad que está costando un poquito implantarlo con firmeza y que sea cómodo, ¿vale? Que no sea un requisito
que tengamos que implantar y que cubra el expediente para podernos certificar, sino que le podamos sacar el máximo provecho. Todos los requisitos tienen que estar correctamente implantados y tienen que ser prácticos y operativos, pero este es uno que vamos a ver a lo largo de este podcast que tiene mayor importancia y que tenemos que hacerlo de una manera mucho más firme. Bueno, pues una vez definida de forma teórica, ¿vale? Un poco más formal, según el GFSI, que es cultura, ahora te lo voy a definir yo de una forma un poco más coloquial, ¿vale? Porque así quizá vamos a entenderla un poquito mejor, ¿vale? Yo diría que la cultura en inocuidad alimentaria es el conjunto de hábitos, creencias y comportamientos que toda empresa alimentaria tiene que compartir para asegurarnos que estamos produciendo, preparando, vendiendo alimentos seguros. Esto es como el chip que tenemos que implantarnos todos en la cabeza que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas de una forma correcta, ¿vale? Que las tengamos interiorizadas, que sean nuestros hábitos de comportamiento, de manera que podamos así evitar que nuestros alimentos enfermen a los consumidores. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues que realmente en la empresa todos sepan lo que es inocuidad alimentaria, ¿vale? Es muy importante que no sea una cosa que está ahí desde el Departamento de Seguridad Alimentaria, sino que todos entiendan y valoren la importancia de mantener esta seguridad alimentaria. Que cada persona forma parte, ¿vale? Desde el máximo responsable hasta el último empleado, todos tienen que seguir una serie de reglas, cumplir con unas buenas prácticas y tienen que estar siempre bajo un mismo prisma de esos valores y creencias, ¿vale? Tenemos que ser constantes en ese sentido. Que todos hablamos y que todos nos vamos a formar en este tema de forma constante. Es decir, aquí nosotros tenemos que implantar entrenamiento, recordatorio, mantener conversaciones regulares sobre cómo mejorar y mantener esta inocuidad alimentaria en función de resultados que vayamos obteniendo en nuestro sistema. Por supuesto que la dirección debe de apoyar y liderar, ¿vale? Con el ejemplo. Ya sé que a veces no siempre es así, se encuentra en un escalón superior y no siempre pues están dando ese ejemplo. Los jefes no solo tienen que hablar del tema, sino también tienen que demostrarlo con todas sus actuaciones y con los recursos que proporcione a la empresa. Y ya por último lugar, digamos que en la práctica siempre tiene que ser importante esa mejora continua, ¿vale? Me vaya a escuchar repetirlo infinidad de veces. La empresa tiene que revisar y mejorar continuamente todos sus procesos. Tiene que asegurarse que estamos haciendo las cosas bien y que si no las estamos haciendo tan bien, pues tenemos que modificar la forma de implantar los requisitos para obtener buenos resultados en nuestro sistema. De ahí la mejora continua. En resumen, bueno, pues la cultura en inocuidad alimentaria es cuando todos, ¿vale? Todos los miembros en una empresa trabajan juntos siempre con una misma mentalidad, que es lo importante, que todos reman en el mismo sentido. Y ahora quiero mencionarte un trío de conceptos que pienso que también nos puede ayudar mucho a aclarar este concepto, ¿no? Y que tenemos que ver como un trío de forma continua, ¿vale? De nada sirve que tomemos estos conceptos de manera independiente. Me refiero al trío de conocimiento, habilidad y actitud. ¿Qué quiero decir con esto? Pues con esto ¿qué serían los conocimientos? Sé cómo tengo que hacerlo, ¿vale? Tenemos que preguntarnos, oye, si esta persona no cumple con esta cultura de seguridad alimentaria, ¿qué está fallando? ¿El conocimiento, la habilidad o la actitud? Para saber qué es el conocimiento, pregúntate, ¿se le ha explicado cómo tiene que hacerlo? Puede estar ahí el fallo. Si estamos hablando de habilidades, pues pregúntate, ¿tiene la capacidad de poderlo hacer? ¿Puede hacerlo porque tiene los recursos suficientes? ¿Tiene la capacidad suficiente? Y estaríamos hablando de habilidades. Y luego está la actitud, que esto sí que ya es muy personal de cada miembro, ¿no? Pregúntate, ¿es que quiere hacerlo? ¿Vale? Esa actitud, ¿no? El querer hacer las cosas puede ser que esta sea la que esté fallando dentro de nuestra cultura. ¿Y qué podemos hacer para conseguir implantar una buena cultura? Bueno, pues vamos a ver a partir de ahora unos pasos fundamentales que tenemos que llevar a cabo para implantar la cultura. En primer lugar, ya hemos hablado de los valores y las creencias, ¿no? Pues vamos a definirlas, ¿vale? Como primer punto, por lógica, sería voy a definir. Es decir, gerencia, dirección, con el responsable de calidad, ¿vale? Con los responsables de los departamentos, tienen que identificar los valores y los principios que se deben de implantar para guiar ese comportamiento. Luego tenemos
un segundo punto que es comunicar, ¿vale? De nada sirve que se quede en papel, sino que ahora este papel, donde hemos definido estos valores y estas creencias, vamos a comunicarlas. Lo podemos hacer de una forma, pues a través de comunicados, de reuniones, de formaciones, de cartelería. En la vía de comunicación que nosotros adoptemos tiene que ser una vía clara, con un lenguaje que esté adaptado, ¿vale?, al receptor del mensaje. A veces, pues bueno, pues si ponemos un cartel en una zona un poco escondida de las instalaciones, pues quizá ese mensaje no va a llegar de forma clara, con lo cual analiza también la forma que tienes de comunicar para que ese mensaje pues llegue al receptor, ¿vale? Analiza cuál va a ser el receptor y de esta manera, bueno, pues establece la vía de cómo comunicar este mensaje. Luego tenemos un tercer punto que sería el fomentar la participación y el trabajo en equipo, ¿no?, en pro de esta inocuidad, involucrar a todo el personal a que pueda tomar decisiones, de pensar que el trabajo es en equipo. Todo esto puede generar un ambiente mucho más de confianza y de colaboración. Tenemos un cuarto punto que sería la formación y la información a los empleados. Si hemos dicho que hemos comunicado esos principios, ¿vale?, que hemos determinado las vías de cómo transmitir este mensaje, pero aquí también es importante que fomentemos mucho y profundicemos en esa formación, ¿vale? Hay que proporcionar siempre capacitación y desarrollo a todos los empleados. Ya hemos hablado de explicar cómo tienes que hacer las cosas. Bueno, pues esto se puede hacer a través de esa formación, ¿vale? Porque le estamos ayudando a mejorar esas habilidades y esos conocimientos, y esto, bueno, pues puede ayudar también a esa conciencia y a esa actitud, ¿vale? El que nosotros estemos dando por nuestra parte esa capacidad de darle conocimiento y de darle habilidades, pues ya te puedo decir que puede mejorar muchísimo también la actitud de la persona. Un quinto punto que tenemos es el celebrar los logros, ¿vale? Y reconocer el buen trabajo. Esto, bueno, puede ayudar muchísimo y de verdad que te lo garantizo, y te invito a que probéis, ¿vale?, en vuestra industria, ¿vale?, a celebrar estos logros y a reconocer un buen trabajo, ¿vale?, el trabajo bien hecho. Esto lo podemos hacer bien, pues porque al final de una auditoría, por ejemplo, pues se compartan los resultados y se felicita a todo el mundo por los buenos resultados que hemos tenido de una auditoría. Es decir, que hay muchas vías para celebrar estos logros o reconocimientos. Y ya por último, bueno, lo que sí sería fundamental que tengamos para cerrar este ciclo, después de todo, lo más aconsejable es que evaluemos regularmente esta cultura y vayamos haciendo todos los ajustes necesarios para ir mejorándola, ¿vale? Estos ajustes, estos análisis o esta revisión pues puede ser semestral, anual, cada 2 o cada 5 años, dependiendo un poco de cómo hayamos planificado la implantación de nuestra cultura, ¿vale? Y aquí, bueno, pues lo podremos hacer a través de verificaciones de las actuaciones que hemos tenido, encuestas que le hagamos al personal, en las sugerencias o comentarios que hemos recibido de los empleados. Siempre nosotros, dentro de nuestro plan de cultura de seguridad alimentaria, vamos a definir también los métodos o las herramientas que vamos a usar para evaluar esta eficacia y llevar a cabo estos reajustes de nuestra cultura. Yo sé que la cultura de inocuidad no se va a lograr de un día para otro, sino que es verdad que es un proceso continuo que requiere pues un gran compromiso de todos los miembros de la organización y que hay muchísimo trabajo atrás, que hay que tener muchísima paciencia, pero que no por eso tenemos que dejarlo como más al olvido dentro de nuestro sistema de seguridad alimentaria, porque una buena cultura bien implantada afecta, te diría que no al 100% de todos los requisitos de la norma, pero casi a la mayoría de ellos. Hay comportamientos que debemos buscar y que debemos fomentar y que si no, pues no alcanzaríamos estos objetivos en la cultura. Debemos de estar completamente involucrados y comprometidos con la inocuidad. Debemos de hacer la inocuidad un interés compartido. Debemos de valorar de forma auténtica a todas las personas que están orientadas en esa inocuidad y estar abiertos a aportaciones. Lo vamos a ver más adelante, el que también tengamos un feedback de los empleados y que tengamos en cuenta su voz. Cumplir con todos los acuerdos de inocuidad, que seamos confiables. Debemos de alzar la voz, como hemos dicho, en busca de soluciones. Entender el por qué, entender el qué y el cómo hacer un trabajo de forma segura.
incluir a todos los demás miembros de la organización y pedir ayuda cuando vemos que nuestro sistema está flaqueando o está teniendo fisura o está haciendo aguas dentro de nuestro sistema, pues oye, pedir ayuda, ¿no? Porque al final, como digo, todos somos miembros que debemos de involucrarnos y que somos responsables de los resultados de nuestro sistema, con lo cual si estamos viendo fallos en nuestro sistema tendremos que pedir ayuda a los departamentos o a las personas implicadas en este fallo. El CODES ya venía hablándonos de este tema desde el año 2020, ya estamos en el 24, con lo cual, pues son requisitos que ya venimos conociendo de bastante tiempo atrás, que las normas BRC, IFS o FSS 22000 ya tienen integrados dentro de su conjunto de requisitos desde un par de versiones hacia atrás, es decir, que no son requisitos nuevos, ¿vale? No son requisitos que ahora tengamos que implantar rápidamente porque estamos escuchando este podcast, sino que son requisitos que ya tenemos que tener perfectamente implantados y que si no están perfectamente implantados, bueno, pues cuando terminamos de escuchar este podcast y te puedas descargar los apuntes del podcast, puedas revisar tu plan de cultura, hacer los ajustes que consideres necesarios y poner en marcha nuevamente esta rueda para implantar una buena cultura en seguridad alimentaria. Ahora déjame que te voy a poner una serie de ejemplos, bueno, porque yo te aconsejo, que te propongo que puedas implantar en tu plan y que pueden ser bastante buenos para conseguir esa cultura. En primer lugar, uno de los consejos que te doy es planifica muchísima formación. Y no estoy hablando de formación en buenas prácticas, no estoy hablando de formación de puntos críticos, sino que sería una formación mucho más enfocada a comprender las razones del por qué la inocuidad alimentaria, formación a participar de una forma más comprometida en estos objetivos, formación a involucrarlo en esa mejora continua, en detección de fallos, en aplicar acciones correctivas eficaces, ¿vale? Porque digo que no solo es formación en seguridad alimentaria, porque ya son requisitos de norma, ¿vale? Si nosotros cogemos las normas de las que estamos hablando, ya hay muchos de ellos nos dice que tenemos que implantar formación en buenas prácticas, en peligro, en medidas de control, en etiquetado, en alérgenos. Esa es ya formación que nos viene de partida, pero es una formación un poco más dirigida a esta cultura, ¿vale? Y que, por supuesto, en esta formación, bueno, podamos compartir, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Fotografías de inspecciones, las consecuencias de una mala práctica, que en esta formación también podemos compartir qué reclamaciones hemos recibido y cómo se han gestionado, cuáles han sido las causas que han derivado de estas reclamaciones, de igual manera las no conformidades, podemos compartir también todos los reprocesos que se han llevado a cabo motivados por esa mala práctica. Yo aquí no digo que en estas formaciones estemos echando bronca ni tirando de la oreja del que ha cometido una mala práctica y ha derivado, pues como digo, en estas no conformidades o reclamaciones, pero sí que hagamos partícipes de que todos nuestros comportamientos tienen una repercusión. Bueno, pues en esta formación podemos compartirla y hacerlos partícipes para que se sientan un poquito más involucrados, ¿no? Otro aspecto que también podemos tener en cuenta es el tema de las comunicaciones, ¿verdad? Que no todo, ¿vale? O dependiendo también un poco de la empresa, no siempre es viable el llevar a cabo formaciones, pero sí que es verdad que estas formaciones las podemos trasladar o las podemos sustituir por comunicaciones, ¿vale? Por supuesto, teniendo vías de comunicación bidireccionales, efectivas, inclusivas, comprometidas, ¿vale? Donde, bueno, pues ahí, si no está en esa formación, pues sí en esta comunicación, pues el compartir esas desviaciones, esas incidencias, esas oportunidades de mejora. Es importante, bueno, pues que se definan bien todos los perfiles, que no haya funciones que se solapen, ¿vale? Entre los distintos puestos, para así de esta manera aprovechar que se pueda eludir de responsabilidades. Es decir, debemos de tener muy claro cuál es nuestro puesto de trabajo, cuáles son nuestras funciones, nuestras responsabilidades y el alcance de nuestro trabajo. Tenemos que conocer muy bien la jerarquía que tenemos en la empresa, ¿vale? Para que no sea un obstáculo también a la hora de esta comunicación efectiva y fluida. Después de todas estas formaciones o de todas estas comunicaciones, otro punto que también tenemos que fomentar muchísimo es la retroalimentación, ¿vale? No solo es traspasar información, sino involucrar. Momento en el que podemos evaluar, por ejemplo, cuándo fue la última vez que hubo una comunicación, qué inquietudes se nos trasladaron, qué información se manejó en esas comunicaciones, y necesitamos tener esa retroalimentación bidireccional para evaluar la eficacia de nuestro sistema.
sistema. Debemos de involucrar a todo el personal para que nos comuniquen y nos den esa información, ¿vale?, en la dirección opuesta a la que estamos acostumbrados, que siempre sea desde el departamento de calidad hacia el personal. Bueno, pues vamos a intentar que el personal se encuentre motivado para que nos hagan comunicaciones hacia nosotros como responsables de calidad. Las encuestas pueden ser de gran valor, ¿vale?, si sabemos hacerlas bien, si sabemos bien qué vamos a preguntar, qué información queremos recopilar, ¿vale?, y diseñamos una buena encuesta, ¿vale?, y por supuesto que todas las respuestas sean correctamente analizadas. No vamos a pretender, o yo no pretendo, que con este ejemplo vayamos a perder el tiempo, ni desde el Departamento de Seguridad Alimentaria evaluando todas las preguntas que queremos poner en la encuesta, ni evaluando los resultados que obtengamos de estas encuestas, ni tampoco pretendemos hacer perder el tiempo a nuestros trabajadores con la cumplimentación de estas encuestas, sino que, oye, vamos a optimizar bien nuestros tiempos con encuestas que estén muy bien dirigidas y con un análisis de respuestas pues también efectivo, y que estas respuestas que vayamos obteniendo sean analizadas y sean trasladadas, por supuesto, a esas oportunidades de mejora, a planes de acción. En función de lo que te vayan respondiendo podamos tener esos planes de acción. Por ejemplo, te voy a dar algunas preguntas tipo, que luego cuando descargues los apuntes pues vas a tener encuestas también tipo que te puedas descargar, ¿no? Pues sientes que la comunicación, una pregunta tipo, ¿no? Sientes que la comunicación sobre temas de inocuidad es clara y efectiva. ¿Crees que la dirección está comprometida con la inocuidad? ¿Observas que tus compañeros de trabajo siguen prácticas en inocuidad alimentaria de una forma consistente? ¿Tú te encuentras comprometido con la inocuidad alimentaria? ¿Sabes realmente a qué me refiero con inocuidad alimentaria? Son preguntas abiertas que tienes que hacer para que pongas a pensar a la persona que está rellenando esta encuesta y pueda, bueno, pues de una manera breve contestártela. Ya te digo que una buena encuesta obtendrá buenos resultados si luego también analizas esas respuestas y determinas planes de acción, ¿no? En definitiva, al final la idea es recopilar toda la información posible que te ayude a planificar oportunidades de mejora y que te ayude a fomentar y a mejorar la cultura, que es de lo que estamos hoy hablando. La primera vez que pasan las encuestas, la verdad es que los resultados pueden ser un poco desmotivadores para ti, porque piensa que no están acostumbrados a rellenar estas encuestas, que pueden darle un poco de pereza, porque tampoco saben no saben qué se va a hacer con esa información que ellos te están rellenando. Pero bueno, poquito a poco y con paciencia vas a ver que a la larga pues se van a sentir mucho más motivados, por ejemplo, cuando vean que tú has implantado oportunidades de mejora en el sistema derivado de lo que ellos te trasladaron a través de las encuestas, con lo cual, bueno, pues ya te digo, las primeras veces serán un poquito más complicadas, pero poco a poco todos los departamentos van a ir cogiendo manejo y van a mejorar en la implantación de este requisito. Luego hay otro apartado que también te recomiendo, ¿vale? Que lo implantes, que sería el tema de las recompensas, de los reconocimientos, ¿vale? Una palmadita, a todos nos viene bien una palmadita en la espalda cuando tenemos el trabajo bien hecho, y compartir los resultados de un trabajo bien hecho, pues siempre va a ser mucho más gratificante y motivador, ¿no? Como te he dicho antes, pues por ejemplo, si hemos tenido un resultado de auditoría de certificación muy favorable, con una buena puntuación, ¿vale? Pues hacerlos partícipes de estos resultados y darles la enhorabuena y las gracias por el apoyo que todos han tenido en el buen hacer del sistema para obtener ese resultado, ¿no? O cuando a lo mejor te rellenan encuestas o te rellenan oportunidades de mejora, pues, o fomentarles también el tema de la cultura pues a través de premios, de concursos, siempre podemos tener muchísimas ideas para mejorar nuestro sistema y fomentar, ¿vale?, que trabajen en el sistema. Yo he tenido la oportunidad de implantar programas de cultura y temas de recompensas y de premios que ya os puedo garantizar que han sido muy interesantes, ¿no? El tema de oportunidades de mejora en vuestra zona de trabajo y aquella oportunidad de mejora que mejor, bueno, pues se evalúe o que pues se le da pues un premio de una cena para dos en el mejor restaurante de tu ciudad, o un día de vacaciones, o tenemos el empleado del mes, ¿no? Y donde ahí ese mes pues puede salir una hora antes de su zona de trabajo, en fin. En función, ya digo, de cada actividad, de cada empresa, de cada puesto de trabajo, podremos mejorar estos reconocimientos en un sentido u en otro, ¿no?
Hay otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando implantamos una cultura y es que tiene que ser medible. Tiene que ser medible porque las normas de seguridad alimentaria nos dicen, oye, tienes que ver el rendimiento, medición del rendimiento, del desempeño de la cultura. Y esto es una duda que siempre me trasladan mucho los alumnos de cómo medimos la cultura. Es una duda que ya digo que es muy habitual, pero que bueno, vamos a intentar resolverla, ¿no? Porque la cultura al final, como digo, se va a encontrar reflejada en muchos requisitos del sistema de seguridad alimentaria. Un fallo en la cultura se traslada a un fallo en cualquiera de estos requisitos que le aplique, ¿no? Es decir, si es un fallo en una mala práctica o en un control de un detector de metales, por una desmotivación del personal, bueno, pues ahí se va a ver rápidamente afectado ese requisito en concreto, ¿no? O que tengamos una reclamación en un fallo de una etiqueta, o que veamos un control que no se está haciendo correctamente con lazos de tiempo que no han estado reflejados cuando estemos investigando la causa. Es decir, que realmente nuestras desviaciones o no conformidad de nuestro sistema siempre va a tener un traslado a un fallo en la cultura. ¿Y cómo podemos medirlo? Pues mira, pues como ejemplo, por el número de incidencias, por el número de reclamaciones, por el análisis de las no conformidades, por los resultados que tengamos en las inspecciones, por la evaluación de la eficacia de la formación, por resultados de las auditorías, por encuestas de satisfacción o de clima laboral, por las inspecciones no anunciadas en buenas prácticas. Fíjate que aquí ya tenemos un listado de KPIs que nosotros tendremos que evaluar y que al final siempre va a tener ese traslado a un fallo en la cultura, ¿no? Con lo cual, de esta manera vamos a poder medir con estos KPI si nuestra cultura está correctamente implantada o no. Y ahora me gustaría, pues dejarte claro cuáles serían los 5 pilares básicos que tenemos que tener en una buena cultura de inocuidad, ¿vale? Estos 5 pilares básicos van a ser el compromiso de la dirección, es el compromiso de la dirección y de todos los empleados con la producción y la distribución de los alimentos. Así ya nos lo exige el Reglamento 852. Otro pilar básico va a ser el empeño y la capacidad de la dirección en involucrar a todo el personal, ¿vale?, en este desempeño y cumplimiento de la seguridad alimentaria. Tenemos un tercer pilar que sería el conocimiento de todos los trabajadores en todos los diferentes peligros y los riesgos y comprometerse. Comunicación abierta y clara como un cuarto pilar, que tengamos esa comunicación clara y abierta. Y un quinto pilar, que suministremos todos los recursos suficientes y necesarios para garantizar la correcta implantación de esta cultura, que se va a ver trasladada en las buenas prácticas, que se va a ver trasladada en disponer tiempo de personal, de infraestructura, de educación, de formación, de procedimientos. Son 5 pilares básicos. Compromiso de la dirección, empeño y capacidad de la dirección, conocimiento de todos los trabajadores, comunicación abierta y clara y recursos suficientes, ¿vale? Te repaso los 5 pilares porque son muy importantes que los tengamos siempre presentes. Y por la experiencia que yo ya he ido cogiendo a través de las auditorías, lo que tengo claro, hay que divulgar sobre este tema como cualquier otro, siempre basado en una experiencia clara y que no nos basemos en la teoría, ¿vale? La teoría es verdad que nos ayuda, que es muy necesaria para ponerla en práctica, pero que tenemos que basarnos también en una experiencia y que tenemos que basarnos en la situación en la que nos encontremos en cada empresa. Con esto te digo que cuando vayamos a implantar nuestro programa de cultura, yo siempre digo, oye, evita el copia y pega, evita el que, pues encuentres por internet una cultura o un plan de implantación de cultura y no lo analices con detalle, porque hemos hablado de las vías de comunicación, de cuáles son los mensajes, de cómo vamos a dar esa formación. Y aunque pienses que es un trabajo muy añadido en nuestro sistema el personalizarlo, es que al final vamos a conseguir resultados mucho más positivos y vamos a conseguir que nuestra cultura se implante muchísimo mejor y que sea madura y que sea consistente a nuestra situación. Es verdad que veo publicaciones en LinkedIn donde van a dar a entender cómo es la cultura en seguridad alimentaria. Veo que no siempre funciona bien. Voy a ser un poco crítica también en este sentido y te voy a poner los motivos por los que yo veo que a veces pues no funciona tan bien, que me voy encontrando por redes sociales o que me voy encontrando con la experiencia de las auditorías, ¿no? Destacar un primer apartado que sería el compromiso de la dirección. Yo aquí me pregunto,
porque es verdad que este apartado es muy criticado, por así decirlo, como hemos dicho, por las redes sociales, en el que pues se critica o se hace ver que la dirección no está comprometida. Pero ¿en serio? ¿Qué dirección no está comprometida con la seguridad alimentaria? Yo creo que es verdad que aquí se está haciendo una crítica un poco infundada o muy generalizada cuando realmente no se lo merece. Si la dirección se encuentra comprometida, pues es verdad que hay un compromiso general sobre seguridad alimentaria. Si no es así, yo me podría aventurar a decir que si una dirección no está comprometida con la seguridad alimentaria, tampoco estaría comprometida en general con la empresa. Y yo me atrevo, de verdad que me atrevo a decir que me he encontrado muchas más ocasiones en las que en una empresa es el personal el que no está comprometido con la cultura que la propia dirección. Y me encuentro, lamentablemente, por las redes sociales que hay una crítica fuerte hacia la dirección de que no está proporcionando los recursos apropiados y no hay un compromiso patente sobre la cultura, con lo cual creo que es una crítica bastante infundada. Luego hay un segundo aspecto que sería el empeño y la capacidad de comprometer e involucrar al personal. Qué difícil, de verdad que es muy, muy difícil. Es lo que me encuentro, que realmente tenemos un gran problema laboral, sobre todo en España, donde no hay personal suficiente para ocupar los puestos de trabajo, no hay personal que se quiera comprometer, que se quiera responsabilizar y es verdad que pues aquí encontramos esa gran dificultad. Es realmente bastante complicado encontrar personal competente, personal al que le podemos dar todos los conocimientos y las habilidades, pero que no tienen actitudes, no quieren comprometerse. Al final acabo concluyendo que no quieren comprometerse en el puesto. Es verdad que hay muchísimo trabajo, hay muchísimo personal y estas personas pues se respaldan a que si a este trabajo pues no les gusta, se pueden ir al siguiente. Y realmente pues esta actitud perjudica muchísimo al departamento de calidad. Y si eres responsable de calidad, seguro que estás conmigo en este sentido, que la alta rotación de personal lo que está provocando es ralentizar constantemente y paralizar los proyectos, y en este que estamos centrados de cultura pues paraliza muchísimo, lo ralentiza muchísimo el proyecto de implantación de una cultura en seguridad alimentaria. Luego hay un tercer aspecto que sería el conocimiento de todo el personal. Aquí es verdad que igualmente voy a ser muy crítica, pero ahora con el Departamento de Calidad y de Recursos Humanos, que es verdad que se respalda con el aspecto que hemos dicho anteriormente. Entiendo que es muy complicado cuando tenemos alta rotación de personal el proporcionar una formación que sea eficaz, pero con este respaldo al final lo que acabamos es relajando demasiado las responsabilidades que como Departamento de Calidad tenemos a la hora de impartir formación. La mayoría de las normas de seguridad alimentaria nos piden que tengamos formaciones de refresco, pero es que al final estas formaciones de refresco para estas personas que ya nos rotan, que sí que es verdad que llevan bastante tiempo con nosotros, tenemos que reconocer que estas formaciones de refresco son realmente aburridas. No paramos de contar lo mismo año tras año. No cambiamos metodología, no cambiamos dinámicas, no cambiamos contenido de la formación, y esto pues hace que los que vengan nuevos pues tampoco les atraiga mucho esta formación, y los que ya tenemos con cierta antigüedad en la empresa pues se pongan en modo off y no estén atentos a estas formaciones de refresco, con lo cual aquí pues un tirón de orejas para el Departamento de Calidad o de Recursos Humanos en este sentido, ¿no? Intenta que la formación que impartes cada año pues sea dinámica, sea atractiva, sea novedosa, para que al final pues consigamos poco a poco motivar esta cultura en seguridad alimentaria. Cuarto aspecto, que también voy a ser muy crítica, en el que ya hemos hablado que es importante que tengamos en cuenta para fomentar e implantar una cultura, que sería disponer de una comunicación abierta y clara. Aquí volvemos a lo mismo. ¿De verdad pensamos que un tablón de anuncios lo están leyendo las personas que pasan por el pasillo? Entérate ya, es que nadie lee un tablón de anuncios a no ser que sea el cuadrante de las vacaciones, y te lo digo así de sencillo. No se lee el tablón de anuncios, es meramente un objeto decorativo que lo podemos encontrar en los pasillos o en los vestuarios. Eso no es una comunicación abierta y clara, es cumplir con el requisito y salir corriendo, nada más. Así que aquí también muy crítica en este sentido cuando usamos una comunicación clara y abierta pensando que ese tablón de anuncios es eficaz, y no lo es.
Siguiente aspecto en el que también voy a ser muy crítica sería sobre los recursos suficientes. Nos quejamos, ¿vale? Es que nos quejamos muchísimo, es que nuestra profesión es quejarnos. Que es verdad que sería maravilloso tener recursos suficientes, ideal, es maravilloso, pero si no los hay, ingéniatelas, ¿vale? Como departamento de calidad, como de producción, vamos a ingeniárnosla, ¿vale? Deja de quejarte, deja de perder el tiempo quejándote y busca alternativas. He encontrado muchísimas veces la excusa de es que la dirección no me aporta los recursos suficientes. Y es que esta excusa la he escuchado muchísimo y es curioso que donde más la escucho es donde más recursos se tienen, porque te acostumbras a que te lo den todo hecho, a que tengas recursos suficientes, ociosos para actuar. Y vamos a partir de la base de que por supuesto que los recursos son limitados. Recuerda que estamos en una industria alimentaria en la que por supuesto que los recursos son limitados y que el objetivo, no lo vamos a olvidar, el objetivo de una industria es ser rentable, ganar dinero. Es que si no, pues nos vamos a una ONG o nos vamos a una fundación y ahí ya estaríamos en el lugar totalmente equivocado. A mí me ha tocado estar en más de una ocasión en la chaqueta de la dirección y es verdad que es complicado, es difícil gestionar todos los recursos de una forma armoniosa para que llegue la empresa a ser rentable, para que todos los departamentos estén cubiertos. La tarea de la dirección no es nada sencilla y es muy sencillo, eso sí que es verdad que es muy sencillo criticarla desde la barrera, con lo cual, bueno, pues aquí he querido ser crítica en estos aspectos que hemos dicho que son pilares básicos para implantar una cultura. He querido darle ese enfoque crítico para que, bueno, pues cada uno haga ese examen de conciencia según la parte que le toque y de esta manera, bueno, pues que podamos, con estos pilares básicos, podamos darle esa vuelta a la tortilla para intentar sacarle el máximo partido a cada uno de estos pilares. No vamos a estar aquí echándole siempre el bulto, la responsabilidad a otra parte, sino que cada uno pues vea dónde se está equivocando, dónde puede mejorar y cómo puede buscar las distintas alternativas para sacarle el máximo partido a estos pilares básicos que hemos dicho que son fundamentales para mantener una cultura. Bien, bueno, ya hemos hablado con detalle y hemos hablado de muchísimos conceptos necesarios para implantar una cultura en seguridad alimentaria. Ahora voy a recapitularte brevemente para que nos quede todo bien claro. ¿Qué nos piden las normas con respecto a la cultura? Si nos vamos a las normas más desarrolladas, que en este caso sería BRCGS, y de ahí pues ya sabemos que cumpliendo con esta norma realmente vamos a cumplir con el resto, ¿no? Con IFS, FSS 22000, pues vamos a ver los requisitos que nos pide la norma BRC para así, bueno, desarrollar este plan de cultura y por supuesto que este plan de cultura esté también enfocado en una mejora continua. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro plan en función de estos requisitos? Bueno, pues en primer lugar nos dice que se tienen que definir cuáles son las actividades que vamos a implantar. Ya hemos hablado que estas actividades pues tenemos que definirlas, el cómo y qué vías vamos a usar para comunicarlas, qué tipo de formación vamos a implantar, cómo y qué vamos a hacer con estos comentarios que vamos a recibir de nuestros empleados, qué buenas prácticas vamos a implantar que estén orientadas a fomentar esta cultura y cómo vamos a medir nuestra cultura y el rendimiento de estas buenas prácticas. Todo esto, ¿vale?, que son requisitos que nos pide la norma BRCGS, pues los vamos a meter en una costelera y va a salir nuestro plan, el cual, bueno, podemos revisar cada cierto tiempo para saber si está siendo eficaz. Aquí, al menos, la norma nos dice que anualmente, por supuesto, que sería lo recomendable. Es verdad que otras normas no me están pidiendo a lo mejor esta periodicidad tan clara como si me lo pide BRC, pero bueno, en definitiva, al final, las cosas, si no las hacemos con una revisión al menos anual, pues estaremos perdiendo muchísima información que a lo largo del año pues puede hacer que sea totalmente ineficaz nuestro sistema. Nuestro plan pues tiene que ser un documento que va a estar ligado y va a estar integrado dentro de todo nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Ya hemos hablado bastante a lo largo de este podcast la relación tan directa que tiene una correcta cultura en seguridad alimentaria con el resto de los requisitos, por lo cual, bueno, pues es muy importante que esté perfectamente integrado en los propios procedimientos que tengamos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad alimentaria. Es verdad que en este caso, pues yo lo que te aconsejo es que el propio plan de implantación de la cultura pues sea un documento independiente, donde ahí pues contemple
todos estos aspectos que ya hemos contemplado o que contemples todos los aspectos a los que ya hemos hablado sobre cuáles van a ser las vías de comunicación, qué vamos a comunicar, cómo vamos a preguntarle a nuestros empleados, qué hacer con esta información que nuestros empleados nos están trasladando, y de esta manera, bueno, pues el plan va a ser mucho más concreto y específico y mucho más sencillo también al final revisarlo anualmente porque es un documento independiente a nuestro sistema, pero perfectamente integrado. Bueno, pues hasta aquí yo creo que ya hemos dado un repaso bastante extenso a cómo implantar un plan de cultura en seguridad alimentaria. He querido también darle enfoques que no estamos acostumbrados a ver, como hemos dicho en estas redes sociales, no estamos acostumbrados a ver, porque yo he querido ser crítica en todos los sentidos, he querido ser crítica desde el prisma de la dirección, he querido ser crítica del Departamento de Seguridad Alimentaria y crítica desde el resto del personal, para que aquí de esta manera, bueno, pues podamos hacer ese examen de conciencia y podamos evaluar en qué nos estamos nosotros equivocando. Así que espero que este podcast te haya resultado útil, te haya podido dar ideas nuevas para poder implantar en tu plan. Te aconsejo o te pido o te animo, ¿vale?, que no te desesperes, que no te rindas, que es verdad que es un poco complicado, uno de los requisitos más complicados de implantar de manera eficaz y que se le pueda ver un fruto, un jugo con el tiempo. Es verdad que vamos a tardar bastante en verle esa efectividad a este procedimiento, pero si no desistes, no te desesperes y no te rindes, pues lo vas a conseguir. Así que mucho ánimo. Y te animo a que me dejes tus comentarios sobre cómo estás implantando la cultura, qué resultados estás obteniendo y si las ideas que yo te he propuesto te están siendo de utilidad en tu sistema. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Marifé Montes. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte miembro y podrás descargar los apuntes de este podcast y de todas las publicaciones en exclusiva que se publiquen en mi web. Por un precio muy ajustado vas a recibir cada semana contenidos exclusivos de alto valor para sacarle el máximo provecho a tu sistema. Y por supuesto resolver todas tus dudas de seguridad e inocuidad alimentaria. Suscríbete en marifemontes.com. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, chao.